El Centro Cultural La Asunción de Albacete seguro que esconde algún misterio, nos puede contar alguna historia de miedo, de terror, y sobre esto vamos a hablar hoy aquí, en A Pie de Calle, con el escritor albaceteño Eduardo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, qué lugar más espectacular, ¿eh? Yo siempre lo digo cuando vengo aquí con algún autor, con algún artista, en fin, es impresionante, ¿eh? Sí, sí, la verdad que el entorno no puede ser Y los mejor. secretos que guardará, ¿eh? Seguramente, seguramente, sí. Bueno, presentas Ojos de Vidrio, tu nueva novela de miedo, de terror y In Limbo ha confiado en ti, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido un verdadero privilegio, ¿no? El tener la suerte de que Ana Martínez Castillo apostara por la novela, decidiera publicarla. Debo decir que le encantó y para mí fue una ilusión tremenda, ¿no? Y efectivamente, pues sí, es una novela de terror psicológico que digamos que aborda un poco el mal, pero el mal que nos es inherente a los seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que es un terror que no tiene tanto que ver con los sustos, con los sobresaltos, sino más bien se sirve de la ambientación y sobre todo de los traumas de la protagonista para crear un clima de tensión y de desasosiego, ¿no? También es una historia muy intimista, como digo, es muy psicológica porque lo que hace es ahondar precisamente en la psique más oscura de la protagonista, que es una preadolescente, inadaptada, que en pleno cambio físico y que vive en un entorno muy opresivo, ¿no? Una de las cosas que más va a sorprender al lector, aparte de esa ambientación, ¿no?, de ese mal del que estabas hablando, es la forma de contar la historia. Sí, así es, porque ahí fue uno de los retos más importantes que tuve, porque la novela está escrita íntegramente en segunda persona, que es un recurso técnico poco habitual, poco frecuente. En cuentos sí que te puedes encontrar algunos casos, algunos ejemplos muy interesantes, pero en novela es muy, muy infrecuente, porque es un tipo de narración compleja, que hay que hilar muy fino. ¿Has tenido que prescindir de alguna cosa para escribir la historia en segunda persona? No necesariamente, sí que a mí me ha sorprendido un poco también a posteriori, cuando ya he leído, por ejemplo, el prólogo de Ismael Martínez Biurrum, que es otro lujazo, que también se lo debo a Ana, pues el descubrir que está escrito con prosa poética, es decir, que no he renunciado a ese gusto que yo tengo siempre por cuidar el lenguaje al máximo, ¿no? Lo que pasa es que formalmente es muy, muy directo, son frases cortas, es poco despojarse de ornatos, es ir al grano, ¿no? Hablar de miedo, de terror, bueno, en una película sí que nos puede causar esa sensación, ¿no? Estamos viendo la imagen y, en fin, el sonido también juega un papel muy importante, pero tú, como bien has dicho, intentas crear ese terror, ese miedo en el ambiente, ¿no?, que el ambiente provoque. ¿Cómo lo has conseguido? Pues precisamente valiéndome de esa segunda persona, lo que he intentado hacer es meterme en la psique, en la mente de la protagonista, de tal manera que todo lo que sucede, todo lo que ocurre, todo lo que se va viendo y el transcurso de la historia, el lector lo siente, lo sufre, lo percibe a través de los ojos de la protagonista. Esa es la forma en la que yo he intentado jugar también con las ambientaciones. Y luego, en lo que es la parte exterior, digamos, he hecho una especie de juego de matrioscas, muy opresivo, muy asfixiante, que van desde la habitación, la casa, la familia y un pueblo además cerrado un poco sobre sí mismo, ¿no? Nos has detallado un poco de forma general, ¿no?, quién es la protagonista, pero ¿nos podrías contar algún detalle de lo que le ocurre? Concretamente, sin Sí, desvelar sí, mucho, evidentemente, de la historia. sí. Lo primero que tengo que decir es que es meterte en la piel de una preadolescente es un reto tremendo, Sí. tremendo, ¿no? Entonces, eso vaya por delante, ¿no? Pero sí que la clave un poquito de esta chica es que está en una edad muy difícil, no encaja en el mundo y arrastra unos traumas familiares muy importantes. Y esa es un poco la base, la raíz de la historia radica precisamente en eso, ¿no?
en que ha habido ahí una situación familiar muy dolorosa, muy traumática, y es el germen un poco de todo de todos los fantasmas que la van a ir persiguiendo, ¿no? Dice Martínez Bierrum que es una historia de adolescencia y de fantasmas tan sutil como implacable, que me encanta esa forma de definirlo, ¿no? Eduardo, creo que es la primera vez que escribes una historia de este género en formato largo, en novela. Ya has escrito unos cuentos y demás, pero ha sido complicado hacer la novela, en el sentido de que es tu primera novela, claro. Ha sido complicado sobre todo en la previa, porque yo tenía muchas ganas de hacer algo un poquito más largo en este género que me gusta tanto, pero precisamente por lo que me gusta y por lo que lo respeto, pues necesitaba encontrar una idea que me conmoviera, que me impactara, y no terminaba de llegar, aunque inconscientemente sí que hay una historia, una imagen de una noticia que escuché que estaba gravitando y Eso te iba a en mi preguntar, mente. ¿cómo te Sí, llegó la historia? sí. ¿Qué noticia fue? Si nos puedes dar algún detalle o... Fue una noticia que escuché en la radio de un suceso terrible en un pueblo manchego, no recuerdo cuál, pero sí recuerdo que de esos hechos yo me formé una imagen en mi cabeza que ha estado años, literalmente años, persiguiéndome, ¿no? Y esa escena en concreto es la que, cuando me puse a plantearme, quiero hacer una novela, ¿no?, de terror, digo, más impactante, más conmovedor que esto, no voy a encontrar nada, ¿no? O sea, que buscaba y dije, no, está aquí, es esto, ¿no? Pero la historia, aunque está inspirada en esa imagen, es totalmente fabulada, ¿no? Es ficticia, ¿no?, aunque podría ser perfectamente real. ¿La gente demanda la novela de terror? ¿Hay público consistente? Es un género que evidentemente necesario, pero a veces tengo la sensación de que no se explota lo suficiente, y una buena novela de terror o de miedo da pavor a veces leerla, en el sentido de que te provoca esos mismos sentimientos que te puede provocar una película o en fin. Sí, decía Horacio Quiroga, un gran escritor uruguayo, que si tuviéramos que juzgar los sentimientos por su intensidad, ninguno tan rico como el miedo, ¿no? Y es verdad que el terror tradicionalmente ha estado siempre un poco arrinconado, minusvalorado en la literatura como algo de frikis o, bueno, algún género bastante menor, ¿no? Afortunadamente en los últimos años, pues esto se está empezando a invertir un poco, se está empezando a reconocer el trabajo, el caso de Mariana Enríquez, ¿no?, por ejemplo, que ganó el Herralde con una historia de terror, y otros ejemplos, David Roas, la propia Ana Martínez Castillo, es decir, que gente que está, o Patricia Esteban Arlés, hay mucha gente escribiendo con una calidad tremenda que ya empieza por fin a despuntar, a reconocerse, ¿no? Y eso al género le está viniendo muy bien, sobre todo en castellano, porque siempre tenemos los influjos anglosajones ahí, ¿no? Pero yo sí que como lector creo que hay una gran minoría de gente que nos gusta, y eso pues lo ves a poco que escarbas y que te metes en el mundillo, ¿no? Lo que pasa es que el canon realista es demoledor. Yo destacar, mira, la portada Ojos de vidrio de Eduardo Moreno es impresionante. In Limbo hace unas portadas que ya solo te vende el libro. Eduardo Moreno, la verdad es que escribe muy bien, ha ganado muchísimos premios, le han publicado muchísimas novelas, recopilatorios, en fin. Pero es que ya In Limbo hace unas portadas, Eduardo, que solo al verlas, me da igual lo que me cuente de eso. Quiero ver, quiero leer lo que te transmite esta portada, ¿no? Además, yo creo que estoy en lo cierto, ¿no? Miras la portada, pero es que curiosamente a veces son muy genéricas, en el sentido de cuando vas a una librería y demás, que dices, bueno, si es bonita y demás, y a lo mejor sí que después la compro. Pero es que las portadas de In Limbo, con Ojos de vidrio, con cualquier novela que publique, te incita a comprar porque dices, quiero saber qué me va a contar. O sea, es así. Sí, yo creo que han conseguido un equilibrio muy interesante de lo bello y lo oscuro, ¿no? Entonces, si hay una y hay algunas muy provocadoras, ¿eh? Sí, tiene un punto ahí cruel,
y al tiempo muy, muy bonito, ¿no? Entonces, esta en concreto, yo cuando lo vi me Te quedé... chocó, ¿no? De entrada me chocó y luego me di cuenta de la cantidad de detalles que efectivamente concuerdan con la Con lo novela. que tú quieres contar, Sí, sí, ¿no? sí. Y ya para finalizar, Eduardo, 2 preguntas. Después de Ojos de vidrio, ¿qué tienes entre manos? Porque yo sé que tú no paras, evidentemente. Siempre tienes algo en el escritorio, en el ordenador, dándole la tecla. Soy así de hiperactivo. Pues sí, tengo dos proyectos, uno teatral, es una obra que he escrito para la compañía Thales, mi segunda obra con ellas. Se va a estrenar este verano, se llama Desmontando el Edén y bueno, me hace muchísima ilusión. Es un proyecto muy bonito. Y ahora estoy escribiendo, ahora he vuelto por fin, después de años, a los cuentos. En este caso una mezcla... ¿Pero de miedo, terror o no tiene nada que ver? Una mezcla de humor y terror, una cosa muy Bueno, peculiar de la que ya hablaremos. habrá que leerlo. Ana y yo vendremos a hablar de ello. Y hablar de ello aquí Sí, sí. en el programa. Y ya ahora sí, para finalizar, Ojos de vidrio, ¿dónde se puede comprar? Aquí en Albacete, por internet, donde sea, para que la gente que nos ve en YouTube pueda leerte. Sí, está disponible en librerías de todo el país, porque Inlimbo tiene distribución nacional, y bueno, las plataformas digitales igualmente. Vale, Eduardo, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar miedo, terror con Ojos de vidrio. Espero que un poquito de Que inquietud sí, se que pase. sí, inquietud, que es lo que nos gusta, y la verdad es que, como hemos estado hablando, es tan difícil, pero tan fácil a la vez, con autores como Eduardo, despertar ese sentimiento. En fin, súper agradecidos de que haya autores así. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.